Antes de la llegada europea, el asentamiento era conocido en náhuatl como Otompan, lugar de los otomíes o camino de otomíes. La región era un nodo estratégico perteneciente a la provincia de la Culhuacán, bajo la órbita de Texcoco, dentro de la Triple Alianza, y funcionaba como la puerta de entrada y salida del altiplano central hacia los valles de Tlaxcala, Puebla y la costa del Golfo. Era un punto de paso obligado para las caravanas de pochtecas. La cercanía con los yacimientos de obsidiana de la Sierra de las Navajas convirtió la zona en un centro de manufactura de herramientas filosas. Asimismo, la economía local descansaba en el cultivo del maguey y del maíz en un entorno semiárido. La población era predominantemente otomí con superposición de élites nahuas. La estructura social estaba habituada a la entrega de tributo en especie y trabajo colectivo a la cabecera texcocana, un mecanismo de subordinación laboral que los españoles aprovecharían de manera directa. El destino de Otompan cambió radicalmente tras la huida hispana de Tenochtitlán en la Noche Triste. En las llanuras de Otumba, las huestes diezmadas de Hernán Cortés enfrentaron a las fuerzas de la Triple Alianza dirigidas por el Cihuacóatl. La victoria hispano-tlaxcalteca en esta batalla salvó a Cortés de la aniquilación total y reabrió la ruta hacia Tlaxcala para reorganizar el sitio final contra Tenochtitlán. Este hecho militar convirtió a Otumba en un territorio de alto valor simbólico y estratégico para la corona. Era el escenario del milagro de la supervivencia española. La llegada española estuvo determinada por razones materiales antes que religiosas. Después de la conquista militar de México-Tenochtitlan en 1521, la corona necesitaba estabilizar el territorio para garantizar el flujo del tributo, mano de obra y comunicaciones entre la capital novohispana y el puerto de Veracruz. La evangelización constituía un mecanismo de gobierno. Convertir a la población implicaba también reorganizar los asentamientos, introducir nuevas autoridades, controlar los calendarios festivos y legitimar el nuevo orden colonial. Los primeros en llegar fueron los franciscanos, conocidos como los 12. Desembarcaron en Veracruz en 1524 y la orden siguió una estrategia muy clara: establecerse primero en las poblaciones indígenas más grandes y políticamente importantes. Otumba fue una de ellas, precisamente porque concentraba población, recursos humanos y comunicaciones. Décadas después se consolidó el convento franciscano de la Purísima Concepción y desde allí se administró una extensa región indígena. El INAH señala que Otumba adquirió la categoría de cabecera de doctrina y se convirtió en el eje de evangelización del noreste del Valle de México. La conversión religiosa fue inseparable de la reorganización económica colonial. Los conventos eran iglesias y funcionaban como centros administrativos, espacios educativos, lugares donde se enseñaba castellano y doctrina, talleres de oficios, nodos de recaudación y símbolos permanentes del nuevo poder. Hacia la década de 1530, la Orden de los Frailes Menores Franciscanos asumió la evangelización de la zona. Entre las figuras clave destaca Fray Juan de Alameda, pionero en el diseño de trazas urbanas y atrios abiertos en la Nueva España, y posteriormente Fray Francisco de Tembleque. El objetivo franciscano en Otumba respondía a urgencias materiales y biopolíticas de la colonia temprana. Necesitaban hacer una congregación, desplazar a los otomíes dispersos hacia un centro urbano ortogonal para contabilizar tributarios, organizar el repartimiento de trabajo agrícola y erradicar los cultos en los cerros, y asegurar el abastecimiento de agua, ya que Otumba padecía una escasez crónica de agua superficial. Para hacer viable el asentamiento y el tránsito comercial, los franciscanos emprendieron la monumental obra de ingeniería del acueducto del Padre Tembleque, de 1554 a 1572, que canalizó agua desde Zempoala hasta el complejo conventual de Otumba a lo largo de más de 40 kilómetros. La iglesia y el convento se convirtieron así en la sede administrativa de la distribución del recurso hídrico. El convento fue construido sobre una plataforma prehispánica, práctica común durante el siglo XVI. Representaba la sustitución del antiguo culto y evitaba construir nuevos centros ceremoniales porque los antiguos ya ocupaban el lugar central del asentamiento y concentraban el prestigio comunitario. Apropiarse físicamente del espacio sagrado equivalía a apropiarse del centro político de la Tepetl. Los principales elementos simbólicos del conjunto conventual responden también a necesidades históricas concretas. La gran cruz atrial colocada frente al templo marcaba el nuevo centro ritual y servía para ceremonias multitudinarias. Las 4 capillas posas, ubicadas en las esquinas del atrio, permitían realizar procesiones durante el Corpus Christi y otras festividades sin abandonar el recinto conventual.
La capilla abierta facilitaba la catequesis masiva. El amplio atrio sustituyó funcionalmente las antiguas plazas ceremoniales indígenas. Estos elementos respondían a un método misional desarrollado por las órdenes mendicantes para transformar prácticas colectivas preexistentes. El templo está consagrado a la Purísima Concepción de la Virgen María. La asignación de esta advocación responde a una articulación entre el dogma franciscano y las condiciones materiales de la posconquista. La orden franciscana fue la gran defensora del dogma de la Inmaculada Concepción, defendiendo teológicamente por Duns Scotus, siglos antes de su proclamación oficial por el Vaticano. Imponer esta advocación en Otumba afirmaba la identidad doctrinal de la orden en uno de sus nodos urbanos más relevantes. Para los franciscanos, dedicar un convento a la Purísima significaba afirmar una identidad propia frente a otras órdenes religiosas y difundir una devoción considerada central para su espiritualidad. Existe además una dimensión política. María representaba la Iglesia pura, obediente y universal. En territorios recién conquistados, esa imagen ayudaba a construir una nueva identidad cristiana colectiva, desligada de los antiguos cultos locales. La elección de la Purísima Concepción respondía entonces tanto a la tradición franciscana como al proyecto de uniformación religiosa impulsada por la monarquía hispánica. Otumba era un suelo manchado por la sangre de miles de indígenas y españoles tras la batalla de 1520. La dedicación a la Inmaculada u olvidada del pecado operó como un mecanismo ideológico de lavado ritual y fundacional moral. La figura de la Virgen sin mancha contrarrestaba la carga de la muerte del sitio, transformando un escenario de matanza en un espacio de gracia y pureza divina. Funcionaba como un lienzo en blanco, como una tabula rasa, para proyectar que el orden colonial traía un nuevo nacimiento exento de la contaminación idolátrica anterior. Durante el siglo XVI, las devastadoras epidemias de Cocolistli mermaron hasta el 80% de la población indígena de la región. La Inmaculada Concepción fue presentada por los frailes como la intercesora suprema ante la peste y la muerte. Paralelamente, para la mentalidad otomí, la invocación de una deidad femenina pura resonaba con el antiguo culto a las diosas agrícolas y de la fertilidad de la tierra, facilitando la transferencia de la devoción hacia la figura marianista. Esto no significa que la población indígena abandonara inmediatamente sus antiguas formas religiosas. La evidencia histórica muestra un proceso largo de apropiación selectiva. Muchos rituales agrícolas, fiestas patronales, peregrinaciones y formas de organización comunitaria conservaron estructuras prehispánicas, aunque ahora se expresaran mediante santos, cruces o imágenes marianas. Puede hablarse de una reconfiguración del campo simbólico más que de una sustitución absoluta. Los frailes introdujeron nuevos significados, pero las comunidades reinterpretaron esos símbolos desde sus propias prácticas sociales. El simbolismo del convento puede entenderse como parte de la infraestructura política del régimen colonial. La religión proporcionó legitimidad al nuevo sistema de explotación basado en tributo, encomienda y trabajo indígena. La arquitectura monumental, las procesiones, los sacramentos y las imágenes religiosas ayudaban a naturalizar un nuevo orden social donde la autoridad del rey, del sacerdote y del encomendero aparecían integradas dentro de un mismo universo moral. El símbolo religioso adquiría eficacia precisamente porque estaba sostenido por transformaciones materiales en la propiedad, el trabajo, la organización urbana y el poder político. El conjunto arquitectónico exhibe la transición entre el gótico tardío, el plateresco y las soluciones espaciales novohispanas. El edificio presenta una volumetría sobria de altos muros portantes de mampostería reforzados por contrafuertes. El remate superior de la nave conserva la estética de fortificación defensiva. Esta morfología representa materialmente a la iglesia militante y servía como refugio físico ante posibles levantamientos indígenas en una ruta comercial crítica. La fachada principal es una joya de la escultura del siglo XVI, donde se aprecia la mano de obra indígena y el arte tequiqui. El arco de medio punto y los alfices enmarcan la entrada principal con bajorrelieves labrados en cantera local. Las formas fitomorfas, labradas por artesanos otomís, reflejan una talla plana que evoca la gráfica de los códices. Esculpido en piedra, rodeando la portada, el cordón de 3 nudos delimita el espacio sagrado. Simboliza los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero visualmente funciona como una frontera ontológica. Cruzar el cordón de piedra es dejar atrás el mundo profano e ingresar a la protección de la orden.
En el friso superior coexisten los símbolos de las 5 llagas de San Francisco con las insignias de la Pasión de Cristo, instrumentos pedagógicos esenciales para la instrucción catequística visual de una población no alfabetizada en el alfabeto latino. Aunque modificada con el paso de los siglos, la estructura conserva el concepto del atrio monumental. Ante la imposibilidad de acomodar a miles de neófitos en el interior de la nave única, el atrio funcionó como un templo al aire libre. La capilla abierta adosada permitía que el sacerdote oficiara la misa desde una posición elevada mientras la multitud indígena permanecía en el espacio abierto, respetando la tradición mesoamericana de celebrar los ritos de cara al cielo y a la naturaleza. Hoy en día Otumba habita la amarga contradicción de haber sido un nodo geopolítico imperial y haber quedado relegada a una periferia más del crecimiento metropolitano del Valle de México. Mientras los muros del exconvento y la ingeniería del acueducto del Padre Tembleque se patrimonializan para el consumo turístico o se folclorizan para el espectáculo, la realidad material de la comunidad moderna enfrenta la erosión del paisaje agavero, el desabasto hídrico y la creciente precarización laboral impulsada por la especulación inmobiliaria e industrial. Aquel territorio que en el siglo XVI canalizaba el agua y articulaba las rutas del comercio del altiplano, funciona hoy como un espacio de tránsito desigual, donde la monumentalidad de la piedra franciscana no opera como un símbolo de desarrollo vivo, opera como un monumento que atestigua cómo la modernidad periférica ha desarticulado la soberanía territorial de Otompan, reduciendo su densidad histórica a un simple escenografía de paso.